Nunca pensé que iba a venir aquí, en un foro de estos, a contar una cosa así. Pero, qué sé yo, después de tanto tiempo, todavía se me hace un nudo en la garganta solo de recordar. Vivíamos en San Luis Potosí, en una casa que mis padres habían sudado para construir, ladrillo a ladrillo, ¿sabes? No era ningún palacio, era una casa simple, de clase media, pero era nuestro hogar, nuestro rinconcito. Y nunca habíamos tenido ningún problema allí, nunca. Al menos no hasta aquella noche. Todo comenzó como un día cualquiera. Mi madre preparó una cena deliciosa, de esas que solo ella sabía hacer, con un olor que invadía la casa entera y te hacía agua la boca. Cenamos todos juntos, riendo y charlando sobre el día. Después, vimos un poco de tele en el salón, un programa cualquiera que pasaban en la televisión abierta, y nos fuimos a dormir. Yo compartía la habitación con mi hermana menor, Sofía. Ella era muy miedosa, la pobrecita. Ya pasaba de la medianoche. Debían ser las 2 de la mañana, cuando me desperté de repente con un ruido extraño que venía del tejado. Era un ruido raro, amortiguado, como si alguien estuviera caminando allá arriba. Pero no era un caminar normal, pesado, ¿sabes? Era un ruido ligero, casi como si la persona estuviera flotando, deslizándose sobre las tejas. Al principio, pensé que era cosa mía, que estaba soñando o algo así, pero el ruido continuó persistente, dejándome cada vez más inquieta. Empujé a Sofía, que murmuró algo y se dio la vuelta hacia el otro lado, intentando volver a dormir. Pero yo ya no podía más. La curiosidad y el miedo me corroían por dentro. Me levanté de la cama con el corazón latiendo fuerte en el pecho y fui ostorozno hasta la ventana. Abrí un poco la cortina y miré hacia afuera. La luna estaba llena aquella noche, redonda y brillante, iluminando todo con una luz plateada y fantasmagórica. Y fue entonces cuando vi una mujer, parada allá arriba, en el tejado de nuestra casa, vestida toda de blanco, con un vestido largo y vaporoso que se balanceaba levemente con la brisa de la noche. No se podía ver su cara, estaba muy oscuro y la distancia era grande, pero la silueta era inconfundible. Era una mujer alta, delgada, con cabellos largos que caían sobre los hombros. Estaba parada en el borde del tejado, mirando fijamente hacia el terreno baldío que quedaba al lado de nuestra casa, como si estuviera esperando algo, o a alguien. En ese momento, el miedo me paralizó por completo. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal y un nudo formarse en mi garganta. No conseguía gritar, no conseguía moverme, no conseguía hacer nada. Me quedé allí, estática, observando a la mujer de blanco en el tejado, sin entender lo que estaba sucediendo. Parecía que el tiempo se había detenido, que todo a mi alrededor se había silenciado. De repente, sin ningún aviso, sin ningún movimiento brusco, ella simplemente se tiró del tejado. Se arrojó al vacío, como si estuviera saltando en una piscina. Un golpe sordo y seco resonó en el silencio de la noche, rompiendo la quietud de la madrugada. El sonido fue tan fuerte que me hizo dar un salto hacia atrás, tirando un portarretrato que estaba encima de la cómoda. Grité, un grito agudo y desesperado, despertando a Sofía de un susto. Corrimos fuera de casa, en completo pánico. Sofía lloraba y gritaba, agarrada a mi brazo, sin entender nada. Mis padres vinieron justo detrás, asustados con los gritos y con el ruido del portarretrato cayendo al suelo. Salimos corriendo hacia el terreno baldío, tropezando y cayendo en la oscuridad. Pero cuando llegamos allí, no vimos nada, absolutamente nada. Era como si la mujer de blanco nunca hubiera estado allí, como si todo hubiera sido una alucinación, una pesadilla horrible. Buscamos por todos lados, rebuscamos cada rincón del terreno, pero no encontramos ni rastro de huellas, ni un pedazo de tela, ni nada que pudiera indicar que alguien se había caído allí. Nada. Mis padres intentaron calmarme, diciendo que todo no pasó de un sueño malo, que yo estaba cansada y estresada.
Pero yo sabía la verdad. Yo sabía lo que había visto. Los días que siguieron fueron una pesadilla. La casa parecía haber sido tomada por una atmósfera pesada, densa, como si algo malo estuviera siempre al acecho, observándonos en las sombras. Las luces parpadeaban sin motivo. Las puertas chirriaban solas y un frío inexplicable flotaba en el aire, incluso en los días más calurosos. Yo no conseguía dormir bien, dando vueltas en la cama toda la noche, con la imagen de la mujer de blanco tirándose del tejado grabada en mi mente como un tatuaje. Y para empeorar la situación, Sofía también estaba rara. Ella, que siempre fue una niña alegre y parlanchina, se convirtió en una niña callada y retraída, que pasaba horas sentada en el rincón de la habitación, mirando hacia la nada, con los ojos llenos de miedo. Ella no quería ir más a la escuela, no quería jugar más con sus amigas, no quería hacer nada. Solo se quedaba en casa, agarrada a mí, como si yo fuera la única cosa que la protegía de algo terrible. Y a veces, cuando la abrazaba, sentía un escalofrío en la espalda, como si estuviera helada por dentro, como si su alma se estuviera congelando. Una semana después del incidente, sucedió algo aún más extraño. Era tarde por la noche. Yo estaba en mi habitación, intentando leer un libro para distraerme, cuando oí un ruido que venía de la habitación de Sofía. Era un llanto bajito, amortiguado, como si ella estuviera intentando no hacer ruido. Corrí a su habitación, preocupada, y la encontré sentada en la cama, encogida, temblando de miedo. Le pregunté qué había pasado, pero ella no conseguía hablar. Estaba tan aterrorizada que solo conseguía llorar y apuntar hacia el rincón de la habitación. Miré en la dirección que ella apuntaba y vi nada. Apenas el rincón oscuro de la habitación, iluminado por la luz tenue de la lámpara. Pero Sofía continuaba llorando y apuntando, cada vez más desesperada. De repente, un escalofrío recorrió mi cuerpo y sentí un frío intenso en la habitación, como si la temperatura hubiera caído bruscamente. Y hasta entonces, yo vi una sombra oscura y deforme, flotando en el rincón de la habitación. No se podía definir la forma, pero era grande y amenazadora. Parecía estar moviéndose lentamente, como si estuviera flotando en el aire. Me quedé paralizada de miedo, sin conseguir gritar o moverme. Sofía gritaba y lloraba, agarrada a mí, y yo sentía el terror de ella invadiéndome por completo. La sombra se acercó un poco más, y yo pude sentir una presencia maligna emanando de ella, como si estuviera succionando nuestra energía, nuestra vida. Recé con todas mis fuerzas, pidiendo a Dios que nos protegiera de aquella cosa, y de repente la sombra desapareció. Así como surgió, sin dejar rastros, el frío pasó, el llanto de Sofía disminuyó, y la sensación de pavor fue disipándose poco a poco. Pero el miedo permaneció, el miedo de que aquella cosa volviera. Después de ese día, mi madre resolvió tomar una actitud. Ella siempre fue una persona religiosa, con mucha fe en Dios y en los santos. Ella dijo que nuestra casa estaba cargada de energías negativas, que necesitábamos hacer una limpieza espiritual para alejar a los malos espíritus. Y, así, ella lo hizo. Al día siguiente, mi madre llamó a un sacerdote para bendecir la casa. Él llegó con la sotana negra, la Biblia y un crucifijo de madera. Recorrió todos los cuartos, rezando en latín y rociando agua bendita en cada rincón. El olor a incienso invadió la casa, mezclándose con el aroma fuerte del romero y la ruda que mi madre había esparcido por los rincones. Sofía parecía más tranquila, más calmada, como si la presencia del sacerdote la reconfortara de alguna forma. Después de la bendición, mi madre comenzó a hacer la limpieza espiritual. Ella preparó un balde con agua, sal gruesa y hierbas, y comenzó a lavar las paredes, el suelo y los muebles de la casa. Mientras limpiaba, ella cantaba mantras y oraciones, pidiendo la protección divina y la paz para nuestro hogar. Yo y Sofía ayudamos en lo que podíamos, siguiendo las instrucciones de mi madre y repitiendo las oraciones en voz baja.
El día fue largo y cansativo, pero sentimos que la casa se estaba volviendo más ligera, más limpia. La atmósfera pesada que nos sofocaba parecía estar disipándose poco a poco, dando lugar a una sensación de paz y tranquilidad. Sofía hasta sonrió algunas veces, algo que no hacía hace semanas. Por la noche, después de que terminamos la limpieza, mi madre encendió velas blancas en todos los cuartos de la casa y pidió que rezáramos juntos. Hicimos una oración en familia, pidiendo la protección de Dios y agradeciendo por estar juntos y seguros. Después de la oración, nos fuimos a dormir y, para nuestra sorpresa, dormimos bien. Por primera vez en semanas, yo y Sofía conseguimos dormir toda la noche, sin pesadillas, sin sustos, sin miedos. Nos despertamos al día siguiente renovadas, con la sensación de que algo bueno estaba por venir, y de hecho, las cosas mejoraron. Después de la limpieza espiritual, los eventos paranormales cesaron. Las luces pararon de parpadear, las puertas pararon de chirriar y el frío inexplicable desapareció. La casa volvió a ser un lugar seguro y acogedor, donde podíamos vivir en paz y armonía. Sofía volvió a ser la niña alegre y parlanchina de siempre, y yo conseguí volver a dormir sin miedo. Pero, incluso con todo volviendo a la normalidad, la imagen de la mujer de blanco en el tejado nunca salió de mi cabeza. Hasta hoy, muchos años después, yo me pillo pensando en lo que sucedió aquella noche. ¿Quién era aquella mujer? ¿Por qué se tiró del tejado? ¿Y por qué apareció justamente en nuestra casa? Nunca encontré respuestas para esas preguntas, y tal vez nunca encuentre. Tal vez algunas cosas simplemente no tengan explicación. La única cosa que sé es que aquella noche cambió mi vida para siempre, y que incluso con el tiempo, el miedo y la angustia de aquella experiencia aún me asombran a veces, como un fantasma del pasado que se rehúsa a morir. Continuamos. Nunca fui muy afecto a las multitudes. Me gusta el silencio, mi rincón, la naturaleza. Por eso, siempre que puedo, me escapo a algún lugar apartado para hacer senderismo, respirar aire puro y desconectarme del mundo. Vivo en San Luis Potosí, así que la Sierra de San Miguelito se volvió mi refugio favorito. Ya conozco casi todos los senderos de allí, cada piedra, cada curva. Pensaba que nada más me sorprendería. Estaba completamente equivocado. Era un sábado soleado, de esos que te invitan a salir de casa. Preparé mi mochila, puse agua, unas barras de cereal, protector solar y partí rumbo a la sierra. Elegí un sendero menos concurrido, de esos en los que te cruzas con una o dos personas como máximo. Quería paz, tranquilidad, ¿sabes? El día comenzó perfecto. El cielo azul, los pájaros cantando, esa brisa agradable que solo hay allá. Caminé por unas 2 horas, apreciando el paisaje, tomando algunas fotos. La vegetación estaba seca, como siempre, pero con unos toques de verde por las últimas lluvias. De repente, comencé a sentir un escalofrío, una sensación extraña, como si estuviera siendo observado. Lo ignoré, pensé que era cosa de mi cabeza, cansancio, qué sé yo, pero la sensación no pasaba. Con cada paso, el escalofrío aumentaba. Miraba a los lados, tratando de identificar algo, pero solo veía cactus, arbustos secos y piedras. El silencio era casi ensordecedor, roto solo por el sonido de mis pasos y del viento. Comencé a sentirme incómodo, con una ansiedad creciente. Una voz dentro de mí me decía que volviera, que me fuera de allí lo más rápido posible. Respiré profundo, tratando de calmarme. Es solo paranoia, pensé. Ya has hecho este sendero varias veces, no hay nada diferente, pero, cuanto más intentaba convencerme, más fuerte se hacía la sensación de que algo estaba mal. Miré al cielo, el sol seguía brillando, pero parecía más débil, como si estuviera perdiendo fuerza. El aire se volvió más pesado, difícil de respirar.
Fue entonces cuando lo vi. En medio de la vegetación, un poco alejado del sendero, había una figura. Al principio, pensé que era una persona, otro caminante. Pero, cuanto más la miraba, más extraña parecía. Era muy alta, más alta que cualquier persona que hubiera visto en mi vida. Debía medir unos 3 metros, como mínimo, y era increíblemente delgada, casi esquelética. La figura estaba quieta, inmóvil, como si me estuviera observando. No pude distinguir detalles del rostro, solo veía una sombra oscura. El cuerpo estaba cubierto por una especie de tela oscura, harapienta, que parecía mezclarse con la vegetación seca. Sentí un miedo tan grande, tan paralizante, que mis piernas temblaron. Me quedé sin reacción, petrificado, sin poder siquiera gritar. La criatura siguió quieta, mirándome fijamente. Sentí que el tiempo se detuvo. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado, pero pareció una eternidad. De repente, la figura se movió. No caminó, simplemente se teletransportó a un punto más distante, aún dentro de la vegetación, y luego desapareció. Se esfumó como si nunca hubiera estado allí, sin hacer ruido, sin dejar rastro. Esa noche, el sueño no llegó. Me revolví en la cama durante horas, atormentado por las imágenes de la criatura. Pero no eran solo las imágenes visuales las que me perturbaban. Era una sensación, una energía oscura que parecía haberse pegado a mí. Sentía como si algo me estuviera observando, incluso dentro de mi habitación, en medio de la ciudad. Las luces de la calle entraban por la ventana, pero no traían consuelo. Las sombras bailaban por las paredes, tomando formas extrañas, recordándome la silueta alta y delgada en la sierra. Comencé a oír susurros, voces bajas que parecían venir de dentro de mi cabeza. No podía entender lo que decían, pero el tono era amenazante, cargado de maldad. Me levanté de la cama, encendí todas las luces de la casa, con la esperanza de alejar esa sensación. Pero no sirvió. El miedo seguía allí, paralizándome. Tomé un rosario que mi abuela me dio. Comencé a rezar, pidiendo protección. Pero las oraciones parecían vanas, como si no tuvieran fuerza para romper esa barrera de oscuridad. De repente, la televisión se encendió sola, al volumen máximo. La imagen era estática, un ruido blanco ensordecedor. Intenté apagarla, pero el control no funcionaba. Corrí hacia la tele, tratando de desenchufarla, pero recibí una fuerte descarga eléctrica que me lanzó hacia atrás. Sentí un hormigueo en todo el cuerpo, como si la electricidad me estuviera consumiendo. La tele se apagó sola, volviendo al silencio, pero el silencio era aún más aterrador que el ruido blanco. Sentí un escalofrío en la espalda, como si alguien estuviera soplando en mi cuello. Miré hacia atrás, pero no vi nada. La casa estaba vacía, oscura, silenciosa, pero yo sabía que no estaba solo. Pasé el resto de la noche en vela, sentado en el sofá, con un cuchillo en la mano, listo para defenderme. Con cada ruido, con cada sombra, mi corazón se aceleraba. Estaba seguro de que esa criatura vendría a buscarme, que no me dejaría en paz. Pero las horas fueron pasando y nada sucedió. El amanecer llegó trayendo un poco de alivio. Con la luz del sol, la sensación de persecución disminuyó, pero no desapareció por completo. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía simplemente ignorar lo que había pasado. Decidí investigar sobre la Sierra de San Miguelito, sobre leyendas e historias de la región. Necesitaba entender lo que había visto, lo que había sentido. Encontré relatos antiguos de personas que habían visto cosas extrañas en la sierra, luces, sombras, figuras fantasmales. Algunos hablaban de una maldición, de un espíritu maligno que atormentaba la región, otros de portales dimensionales, de seres de otras dimensiones que cruzaban a nuestro mundo. Cuanto más investigaba, más asustado me ponía. Decidí volver a la sierra. Sé que parece una locura, pero necesitaba enfrentar lo que había visto, entender lo que estaba pasando.
No podía vivir con ese miedo corroyéndome por dentro. Me preparé con más cuidado esta vez. Llevé una cámara, una grabadora, un spray de pimienta y un rosario bendito. También llamé a un amigo, Carlos, para que me acompañara. Él era escéptico, pero aceptó acompañarme, más por preocupación que por creer en mi historia. Volvimos al mismo sendero, a la misma hora. El día estaba nublado, lo que hacía el ambiente aún más sombrío y tenso. La sensación de estar siendo observado regresó en cuanto entramos a la sierra, pero esta vez, Carlos también la sintió. Se puso inquieto, mirando a los lados, como si estuviera esperando que algo sucediera. Caminamos en silencio, tensos, buscando cualquier señal de la criatura, pero no encontramos nada. La vegetación estaba igual, seca y silenciosa. Carlos comenzó a burlarse, diciendo que me lo había inventado todo, que era cosa de mi cabeza. Pero yo sabía que no era así. Sabía que esa cosa estaba allí, en algún lugar, observándonos. Llegamos al punto donde había visto la figura. Carlos miró alrededor, buscando algo, pero no vio nada. Saqué la cámara de la mochila, comencé a grabar, tratando de registrar cualquier cosa que pudiera comprobar mi historia. Carlos seguía burlándose, pero lo ignoré. De repente, la cámara comenzó a fallar. La imagen se distorsionó llena de ruido. Carlos se asustó, preguntó qué estaba pasando. Intenté apagar la cámara, pero no pude. Seguía grabando, mostrando solo manchas y estática. Entonces la cámara se apagó sola. En ese mismo instante, sentimos un fuerte olor a azufre, un hedor nauseabundo que nos hizo ahogar. Miramos alrededor, buscando el origen del olor, pero no vimos nada. Carlos comenzó a toser, diciendo que se sentía mal. Yo también me sentía mareado, con náuseas. De repente, oímos un grito, un sonido agudo y estridente que parecía venir de todas direcciones. Carlos se tapó los oídos, desesperado, diciendo que ya no aguantaba más. Yo también estaba sufriendo, sintiendo un dolor punzante en la cabeza. El grito continuaba, cada vez más fuerte, más ensordecedor. Sin aviso, el grito se detuvo. El silencio volvió, aún más denso y opresivo que antes. Carlos se desmayó, cayendo al suelo. Intenté despertarlo, pero no respondía. Entré en pánico, no sabía qué hacer. Tomé el celular, tratando de llamar a alguien, pero seguía sin señal. Miré al cielo. Las nubes estaban más oscuras que nunca. Un rayo cruzó el cielo, seguido por un trueno ensordecedor. Comenzó a llover fuerte, una lluvia torrencial que nos empapó en segundos. Tomé a Carlos en brazos, tratando de cargarlo fuera de la sierra. Con mucha dificultad, logré llegar hasta el coche. Puse a Carlos en el asiento trasero, encendí el coche y arranqué. Conduje lo más rápido que pude, en medio de la lluvia y la oscuridad, con miedo de que algo pudiera pasarnos. Llegamos a la ciudad ya de madrugada. Llevé a Carlos al hospital. Estuvo internado por algunos días, en estado de shock. Los médicos no pudieron explicar lo que le había pasado. Yo también quedé afectado, traumatizado. Nunca más volví a la Sierra de San Miguelito. Hoy, años después, aún recuerdo aquel día como si fuera ayer. La imagen de la criatura, el olor a azufre, el grito ensordecedor, todo está grabado en mi memoria. Nunca pude explicar lo que pasó, qué era esa cosa. Algunos dicen que fue un delirio, otros que fue un encuentro con lo sobrenatural. Yo no lo sé. Solo sé que algo muy extraño me pasó en la Sierra de San Miguelito. Algo que cambió mi vida para siempre. Y hasta hoy, siento que esa criatura aún me observa, en algún lugar, esperando el momento adecuado para volver. Continuamos. Nunca pensé que mi trabajo como enfermera del turno de noche en un hospital de cuidados paliativos en San Luis Potosí me llevaría a cuestionar todo lo que creía sobre la vida y la muerte. Fue en una noche de miércoles, aparentemente común, cuando mi realidad se puso patas arriba.
Llegué al hospital a las 22 horas como de costumbre. Me cambié en el vestuario y comencé mi ronda habitual por las habitaciones de los pacientes. El aire estaba pesado y húmedo, típico de las noches de verano en la ciudad, y el silencio solo era interrumpido por el zumbido constante de las máquinas de soporte vital y los monitores cardíacos. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando entré en la habitación 237, donde estaba internado el señor Martínez, un paciente en coma desde hacía más de 3 meses. Era un señor de unos 70 años, de cabello canoso y rostro arrugado, que no había recibido visitas desde que fue ingresado. Confieso que siempre sentía una punzada de tristeza al cuidarlo, imaginando su soledad en ese estado. Me acerqué a la cama para verificar sus signos vitales y ajustar el suero, como hacía todas las noches. Fue entonces cuando noté algo extraño. La piel del señor Martínez, normalmente pálida y fría, tenía un color rosado y estaba ligeramente caliente. Pensé que podría ser fiebre y rápidamente revisé su temperatura, pero el termómetro marcaba 36,5, perfectamente normal. Confundida, decidí examinarlo más de cerca. Cuando me incliné sobre él, juro que vi sus párpados temblar levemente. Mi corazón se aceleró. Los pacientes en coma a veces tienen movimientos involuntarios, pero algo en ese momento me pareció diferente. Llamé su nombre en voz baja, casi sin pensar. «Señor Martínez». Para mi asombro, su mano derecha se movió sutilmente, como si intentara alcanzar algo. Di un paso atrás, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Aquello no era normal. Pensé en llamar al médico de guardia, pero dudé. ¿Y si solo fuera mi imaginación jugándome una mala pasada? Después de todo, ya pasaban de las 2 de la madrugada y el cansancio podría estar afectándome. Decidí observar durante unos minutos más antes de tomar cualquier decisión. Me quedé allí, de pie junto a la cama, mirando fijamente el rostro del señor Martínez, esperando ver cualquier señal de conciencia. Fue entonces cuando sucedió algo que me heló hasta los huesos. Los ojos del señor Martínez se abrieron de repente, mirando fijamente al techo con una expresión vacía. Contuve la respiración, incapaz de moverme. Sus labios comenzaron a moverse, como si estuviera intentando hablar. Me incliné más cerca, tratando de entender lo que decía. Era solo un susurro, casi inaudible, pero logré distinguir algunas palabras. «Están viniendo, están viniendo». Mi primer instinto fue correr fuera de la habitación y pedir ayuda, pero algo me mantuvo allí. Una mezcla de miedo, curiosidad y un extraño sentido del deber. El señor Martínez seguía repitiendo esa frase, su voz haciéndose cada vez más alta y desesperada. Intenté calmarlo, sostuve su mano y le dije que todo estaba bien, que estaba a salvo, pero él no parecía escucharme. Sus ojos, antes fijos en el techo, ahora se movían frenéticamente, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. De repente, las luces de la habitación comenzaron a parpadear. Pensé que sería un problema eléctrico, pero entonces noté que los aparatos conectados al señor Martínez estaban funcionando normalmente. El aire en la habitación se volvió helado, tan frío que podía ver mi propia respiración. El monitor cardíaco comenzó a sonar locamente, indicando una aceleración repentina de los latidos. Miré al señor Martínez y vi terror puro en sus ojos. Agarró mi brazo con una fuerza que nunca imaginé que un paciente en coma pudiera tener y gritó: «¡Han llegado!». En ese momento, sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. El pánico se apoderó de mí, pero algo me impedía huir de esa habitación. El señor Martínez sostenía mi brazo con tanta fuerza que podía sentir sus dedos dejando marcas en mi piel. Sus ojos, antes vacíos, ahora estaban abiertos de terror, fijos en un punto por encima de nosotros. Seguí su mirada, pero no podía ver nada más que el techo blanco y sin gracia del hospital. El frío en la habitación se hacía cada vez más intenso. Mis dientes comenzaron a castañetear involuntariamente y podía ver la niebla de mi respiración en el aire.
Las luces seguían parpadeando frenéticamente, creando una atmósfera surreal y aterradora. El monitor cardíaco emitía un sonido ensordecedor, indicando que el corazón del señor Martínez latía a un ritmo alarmante. Sabía que necesitaba hacer algo, pedir ayuda, pero mi cuerpo simplemente no respondía. De repente, el señor Martínez soltó mi brazo y comenzó a debatirse en la cama, como si estuviera luchando contra algo invisible. Sus movimientos eran tan violentos que temía que pudiera lastimarse. Intenté sujetarlo, pero era como si una fuerza sobrenatural lo poseyera. Gritaba palabras incoherentes, su voz ronca y desesperada, haciendo eco en las paredes de la habitación. «Están aquí. Han venido a buscarme. No dejes que me lleven», gritaba. Finalmente logré recuperar el control de mi cuerpo y corrí hacia la puerta, decidida a pedir ayuda. Pero cuando puse la mano en el pomo, me di cuenta con horror de que no se movía. La puerta estaba cerrada, algo imposible ya que las habitaciones de los pacientes nunca se cerraban por razones de seguridad. Golpeé la puerta con fuerza, gritando pidiendo auxilio, pero mi voz parecía ser engullida por el aire helado de la habitación. Me volví hacia el señor Martínez, sintiendo crecer la desesperación dentro de mí. Había dejado de debatirse y ahora estaba extrañamente quieto, sus ojos fijos nuevamente en el techo. El silencio repentino era aún más aterrador que los gritos anteriores. Las luces dejaron de parpadear, quedándose encendidas en una intensidad baja y siniestra. El monitor cardíaco emitía un pitido constante y monótono, indicando que sus latidos se habían normalizado. Me acerqué cautelosamente a la cama, mi corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. «Señor Martínez», llamé suavemente, mi voz temblando. No hubo respuesta. Toqué su brazo y lo sentí frío como el hielo. Al comprobar sus signos vitales, constaté que había vuelto al estado de coma, como si nada hubiera sucedido. Me quedé allí, paralizada, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. En ese momento, oí el clic de la puerta al desbloquearse. Me giré rápidamente y vi el pomo girando. Mi primer instinto fue de alivio, pensando que finalmente alguien había venido a ayudarme. Pero cuando la puerta se abrió, no había nadie al otro lado. Solo el pasillo vacío y silencioso del hospital. El aire frío que antes llenaba la habitación escapó hacia el pasillo, como una exhalación fantasmagórica. Salí de la habitación en estado de shock, mis piernas temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. Miré el reloj en el pasillo. Eran las 3:33 de la madrugada. Solo había pasado una hora desde que entré en la habitación del señor Martínez, pero parecía que había transcurrido una eternidad. Fui hasta el puesto de enfermería, decidida a informar de lo ocurrido, pero dudé. ¿Cómo podría explicar algo que ni yo misma entendía? ¿Quién me creería? Pasé el resto de la madrugada en un estado de alerta constante, incapaz de concentrarme en mis tareas habituales. Con cada sonido, con cada sombra, me sobresaltaba. Cuando el sol finalmente comenzó a salir, trayendo los primeros rayos de luz al hospital, sentí un alivio momentáneo. El turno de la mañana llegó y entregué el turno sin mencionar el incidente. ¿Cómo explicar algo que sonaba tan absurdo incluso para mí misma? En los días siguientes, intenté racionalizar lo que había sucedido. Tal vez había sido una alucinación causada por el cansancio, o un sueño vívido del que no recordaba haber despertado, pero las marcas moradas en mi brazo, exactamente donde el señor Martínez me había agarrado, eran una prueba tangible de que algo realmente había sucedido. Revisaba obsesivamente el historial médico del señor Martínez, buscando cualquier señal de cambio en su condición, pero todo permanecía igual. Una semana después, estaba de vuelta en el turno de noche. Confieso que sentí que mi estómago se revolvía cuando me acerqué a la habitación 237. Respiré profundamente y entré, medio esperando que algo extraordinario volviera a suceder. Pero el señor Martínez estaba allí, inmóvil como siempre, los monitores emitiendo sus pitidos monótonos.
Realicé mis procedimientos de rutina con manos temblorosas, atenta a cualquier cambio, por pequeño que fuera. Fue entonces cuando noté algo extraño en la mesita de noche. Un trozo de papel doblado que estaba segura que no estaba allí antes. Con el corazón acelerado, tomé el papel y lo desdoblé. En él, escrito con una caligrafía temblorosa y casi ilegible, había una sola frase: «Todavía vienen». Dejé caer el papel, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Era esa la caligrafía del señor Martínez? ¿Pero cómo? Estaba en coma. Miré al paciente, esperando ver sus ojos abiertos o cualquier señal de conciencia, pero permanecía inmóvil, aparentemente ajeno a mi presencia y al caos que se instalaba en mi mente. Tomé el papel nuevamente, examinándolo minuciosamente. No había duda, era real. No era una alucinación mía. Guardé el papel en el bolsillo de mi uniforme, decidida a investigar más a fondo. En las semanas siguientes, dediqué cada momento libre que tenía a investigar casos similares. Leí sobre experiencias cercanas a la muerte, estados alterados de conciencia en pacientes en coma, e incluso teorías más esotéricas sobre la frontera entre la vida y la muerte. Cuanto más leía, más preguntas surgían. ¿Quiénes eran ellos que el señor O. Martínez mencionaba? ¿Qué estaba realmente sucediendo en esa habitación por la noche? Comencé a notar otros detalles extraños. Las plantas en el pasillo cerca de la habitación 237 se marchitaban más rápido que las otras. Otros miembros del equipo informaban sentir un frío inexplicable al pasar por allí, incluso en los días más calurosos. Y hubo momentos en los que juraba oír susurros provenientes de la habitación cuando pasaba frente a la puerta cerrada durante la madrugada. 2 semanas después del incidente con la nota, llegué a mi turno y encontré una agitación inusual en el hospital. Cuando pregunté qué estaba pasando, una colega me informó que el señor Martínez había fallecido durante la tarde. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Corrí hacia la habitación 237, ahora vacía, la cama ya preparada para un nuevo paciente. En el aire había un olor extraño, como de ozono después de una tormenta. Continuamos. Nunca imaginé que mi último año en la escuela secundaria en Cedro, un tranquilo pueblecito del interior, se convertiría en una pesadilla que me persigue hasta hoy. Todo comenzó con la llegada del nuevo profesor de literatura, señor E.O. Méndez, al inicio del año escolar. Recuerdo claramente el primer día que entró en el aula. Alto, bien vestido y con una sonrisa que parecía iluminar el ambiente, inmediatamente captó la atención de todos. Desde el primer momento, el señor Méndez se mostró diferente a los otros profesores. Sus clases eran dinámicas, llenas de discusiones provocativas y análisis profundos de textos que, de repente, parecían cobrar vida. Tenía una manera de hablar que hacía que incluso los alumnos más desinteresados se inclinaran hacia adelante en sus sillas, absorbiendo cada palabra. En cuestión de semanas, se convirtió en el tema favorito en los pasillos de la escuela. Al principio, confieso que también quedé fascinado. El señor Méndez parecía tener el poder de transformar nuestra pequeña escuela en un lugar de descubrimientos y posibilidades infinitas. Organizaba grupos de estudio después de las clases, incentivaba proyectos creativos y siempre tenía tiempo para hablar con los alumnos sobre sus dudas y aspiraciones. Era como si hubiera traído una bocanada de aire fresco a nuestra monótona rutina. Pero fue durante una de esas sesiones de estudio después de clase que noté algo extraño por primera vez. Estábamos discutiendo el retrato de Dorian Gray, y el señor Méndez hablaba sobre la corrupción del alma. Sus ojos brillaban de una manera casi febril, y por un momento pensé haber visto algo sombrío pasar por su rostro. Fue solo un instante, pero dejó una sensación incómoda que no pude ignorar. A partir de ese día, comencé a prestar más atención. Noté cómo el señor Méndez siempre parecía gravitar hacia ciertos alumnos, generalmente los más vulnerables o solitarios.
Pasaba mucho tiempo con ellos, hablando en voz baja en los rincones del aula o en los pasillos vacíos. Y esos alumnos comenzaron a cambiar, no de una manera obvia, sino sutilmente. Sus ojos ganaron un brillo extraño, casi vidriado, y parecían orbitar alrededor del señor Méndez como planetas alrededor del sol. Una de esas alumnas era Marta, mi amiga desde la infancia. Siempre tímida e insegura, floreció bajo la atención del señor Méndez. Pero había algo mal en esa transformación. Marta comenzó a alejarse de sus antiguos amigos, pasando cada vez más tiempo en compañía del profesor. Su ropa y maquillaje cambiaron, volviéndose más atrevidos y maduros. Y había momentos en que captaba fragmentos de conversaciones entre ellos, palabras susurradas que parecían cargadas de un significado oculto. Intenté hablar con Marta sobre esto, pero me cortó diciendo que estaba siendo paranoico. El señor Méndez solo quiere ayudarnos a alcanzar nuestro potencial, dijo, con esa misma mirada vidriosa que había visto en los otros. Pero no podía ignorar la creciente sensación de que algo siniestro estaba sucediendo justo bajo nuestras narices. Fue un viernes por la noche, después de un partido de fútbol de la escuela, que las cosas comenzaron a ponerse realmente aterradoras. Me había quedado hasta tarde ayudando a limpiar el gimnasio, y estaba saliendo cuando vi al señor Méndez hablando con un grupo de alumnos cerca del estacionamiento. Hablaban en voz baja, y había una tensión en el aire que me hizo detenerme en las sombras para observar. De repente, vi al señor Méndez entregar algo a cada uno de ellos. Pequeños objetos que brillaron brevemente bajo la luz de los postes. Los alumnos los guardaron rápidamente, mirando alrededor con expresiones nerviosas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué eran esos objetos? ¿Por qué tanto secretismo? Intenté acercarme para escuchar mejor, pero tropecé con un bote de basura, haciendo un ruido que resonó por el estacionamiento vacío. El grupo se dispersó rápidamente, y el señor Méndez miró directamente en mi dirección. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron, y lo que vi en sus ojos me heló hasta los huesos. Ya no era la mirada cálida y carismática del profesor querido por todos. Era algo frío, calculador y peligroso. En los días siguientes, no pude sacarme esa escena de la cabeza. Comencé a observar más atentamente a los alumnos que estaban en el estacionamiento aquella noche. Parecían diferentes, más reservados y siempre juntos, susurrando por los rincones. En clase, respondían a las preguntas del señor Méndez con una precisión casi ensayada, como si estuvieran recitando un guión. Y lo más extraño, todos llevaban el mismo colgante, un pequeño símbolo plateado que no podía identificar. Decidí compartir mis preocupaciones con mi mejor amigo, Lucas. Me escuchó con escepticismo al principio, pero a medida que detallaba mis observaciones, vi crecer la preocupación en su rostro. «Tío, esto es serio», dijo finalmente. «Necesitamos investigar más a fondo». Acordamos vigilar al señor Méndez y al grupo de alumnos, intentando descubrir qué estaba pasando realmente. Nuestra oportunidad surgió una semana después, durante una excursión escolar a un museo en la ciudad vecina. En el autobús, noté que el señor Méndez y el grupo de alumnos elegidos se sentaron todos juntos en la parte trasera. Durante todo el viaje, hablaban en voz baja, lanzando miradas sospechosas a los demás pasajeros. En el museo, mientras el resto de la clase seguía al guía, vi al señor Méndez conducir discretamente a su grupo hacia un área restringida. De repente, el señor Méndez dejó de hablar y giró la cabeza lentamente en nuestra dirección. Sus ojos, ahora dos esferas de intensa luz azul, parecían ver a través de la vitrina que nos ocultaba. Una sonrisa lenta y cruel se formó en sus labios. «Parece que tenemos invitados inesperados», dijo, su voz resonando de una manera que no parecía natural. «Venid, mis jóvenes. Nuestro verdadero destino nos espera cuando caiga la noche». El grupo se dispersó rápidamente, y Lucas y yo nos quedamos allí, aturdidos y confusos. Pasamos el resto del día en un estado de nerviosismo
incapaces de concentrarnos en nada. Cuando el sol empezó a ponerse, recibimos un mensaje misterioso en nuestros celulares, coordenadas de un lugar en las afueras de la ciudad. Contra todo sentido común, decidimos ir. El cielo ya estaba oscuro cuando llegamos al lugar indicado, una calle desierta en la periferia de la ciudad. Había pocas casas por allí, la mayoría pareciendo abandonadas. Al final de la calle, vimos a un grupo de personas entrando en un terreno baldío. Reconocimos inmediatamente las siluetas del señor Méndez y sus alumnos, elegidos. Con el corazón acelerado, nos acercamos silenciosamente. El terreno estaba rodeado por una vieja cerca de alambre oxidado, parcialmente cubierta por vegetación densa. Encontramos un pequeño agujero en la cerca y, respirando hondo, entramos. La hierba alta rozaba nuestras piernas mientras avanzábamos cautelosamente en la oscuridad. De repente, el silencio de la noche fue roto por un zumbido bajo y constante. Miramos hacia arriba y nos quedamos boquiabiertos. El cielo, antes salpicado de estrellas, ahora estaba lleno de decenas, tal vez cientos de luces en movimiento. No eran estrellas, ni aviones o drones, eran algo completamente diferente. Las luces bailaban en el cielo nocturno, intercambiando posiciones en patrones complejos e imposibles. Parpadeaban en colores vibrantes, azules profundos, rojos intensos, verdes fluorescentes, creando un espectáculo hipnotizante contra el fondo negro de la noche. Era como si el propio cielo hubiera cobrado vida. Mientras observábamos maravillados, oímos voces adelante. Nos agachamos entre la hierba alta y nos arrastramos más cerca. En el centro de un claro, vimos al señor Méndez y su grupo formando un círculo. Cantaban en una lengua extraña y gutural, sus voces elevándose y cayendo en un ritmo siniestro. El señor Méndez estaba en el centro del círculo, sus brazos levantados hacia el cielo. Su rostro estaba iluminado por un brillo sobrenatural que emanaba de sus ojos y del colgante en su cuello. Las luces en el cielo parecían responder al canto, intensificando su brillo y acelerando sus movimientos frenéticos. De repente, las luces en el cielo comenzaron a descender hacia el grupo. No eran solo puntos luminosos, sino objetos sólidos, discos metálicos que reflejaban el brillo de la luna. Flotaban sobre el círculo, girando lentamente. El aire se cargó de electricidad estática, haciendo que el vello de mis brazos se erizara. El señor Méndez alzó la voz en un grito que ya no parecía humano. «Han llegado. Nuestros maestros finalmente han venido a buscarnos». Los alumnos a su alrededor comenzaron a gritar de éxtasis, sus ojos brillando con la misma luz azulada de los colgantes. Lucas agarró mi brazo, su rostro pálido de miedo. «Tenemos que salir de aquí», susurró urgentemente. Pero antes de que pudiéramos movernos, uno de los discos descendió más bajo, flotando a pocos metros por encima del señor Méndez. Un haz de luz intenso salió de su base, envolviendo al profesor. Para nuestro horror, vimos el cuerpo del señor Méndez comenzar a elevarse del suelo, suspendido en el aire por el rayo de luz. Los alumnos alrededor gritaban en una mezcla de miedo y excitación. Algunos extendían sus manos hacia arriba, como si suplicaran ser los siguientes. Otros cayeron de rodillas, llorando y riendo histéricamente. Toda la escena parecía salida de una pesadilla surreal. De repente, el señor Méndez giró la cabeza en nuestra dirección. Incluso a distancia, pude ver sus ojos fijarse directamente en mí. Una sonrisa cruel se formó en sus labios y levantó la mano, señalando hacia nuestro escondite. «Están allí». Su voz reverberó por el terreno. «Traedlos». Varios alumnos se volvieron en nuestra dirección, sus ojos brillando en la oscuridad como depredadores. Sin pensarlo dos veces, Lucas y yo nos levantamos y comenzamos a correr desesperadamente. Oíamos gritos y pasos detrás de nosotros, acercándose rápidamente. Corríamos en zigzag entre la hierba alta, tropezando con piedras y raíces. El sonido de nuestros perseguidores se hacía cada vez más cercano.
Encima de nosotros, las luces en el cielo se movían frenéticamente, como si estuvieran participando en la persecución. Finalmente, divisamos la cerca. Con un último esfuerzo desesperado, nos lanzamos hacia el agujero por donde habíamos entrado. Yo pasé primero, arañándome los brazos y las piernas con el alambre. Me volví para ayudar a Lucas, pero él gritó de dolor. Su pierna se había quedado atrapada en la cerca. Mi corazón se aceleró mientras intentaba desesperadamente liberar la pierna de Lucas. Los gritos de nuestros perseguidores se hacían cada vez más cercanos. Las luces en el cielo parecían concentrarse sobre nosotros, iluminando la escena con un brillo azulado y sobrenatural. «¡Vete!», gritó Lucas, el miedo evidente en su voz. «¡Corre! Intentaré soltarme». Pero no podía abandonarlo. Con un último tirón desesperado, logré liberar su pierna. Cayó hacia adelante, a través del agujero en la cerca, y ambos nos levantamos tambaleando. Corrimos por la calle desierta, nuestros pasos haciendo eco en la noche silenciosa. Detrás de nosotros, oíamos el sonido metálico de la cerca siendo derribada y los gritos frenéticos de los seguidores del Sr. Méndez. No nos atrevimos a mirar atrás, concentrados solo en poner la máxima distancia posible entre nosotros y aquel terreno baldío. Las luces en el cielo nos seguían, bailando sobre nuestras cabezas en patrones hipnóticos. Era como si el propio cielo nocturno nos estuviera persiguiendo. Giramos una esquina y otra, zigzagueando por las calles vacías de la periferia, intentando despistar a nuestros perseguidores. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a la calle principal de la ciudad. Había algunas personas en la acera, mirándonos con curiosidad mientras pasábamos corriendo. Nos detuvimos, jadeando, apoyándonos en una pared. «Creo que los perdimos», dijo Lucas entre respiraciones pesadas. Miramos al cielo, esperando ver a aquellas luces extrañas, pero no había nada más que las estrellas comunes y la luna creciente. Era como si todo el evento sobrenatural hubiera quedado confinado a aquel terreno baldío en la periferia de la ciudad. En los días siguientes, la ciudad entró en conmoción. La desaparición del señor Méndez y de varios alumnos fue noticia en todos los periódicos locales. La policía registró el terreno baldío, pero no encontró ningún vestigio del grupo o de las luces extrañas que vimos. Lucas y yo fuimos interrogados, por supuesto. Contamos una versión editada de la verdad, omitiendo las partes más fantásticas de nuestra experiencia. ¿Quién nos creería, después de todo? Pero por la noche, cuando cierro los ojos, aún puedo ver aquellas luces bailando en el cielo y la expresión en el rostro del señor Méndez. Continuamos. Tío, estoy completamente destrozado por lo que nos pasó a Ana y a mí la semana pasada. Todavía no puedo dormir bien. Sigo reviviendo esa noche en mi cabeza. Todo empezó cuando fuimos a una fiesta de cumpleaños de Rodrigo, un colega nuestro que vive en un pueblito a unos 50 kilómetros de San Luis Potosí. Era sábado por la noche y estábamos súper animados por salir un poco de la rutina. ¿Sabes? La fiesta fue en una finca alejada, de esas bien en medio de la nada. Llegamos allí alrededor de las 8 de la noche y el lugar ya estaba lleno. Música alta, barbacoa en marcha, ese buen ambiente de fiesta entre amigos. Conocíamos a poca gente, pero pronto ya estábamos integrados, charlando, tomando unas cervezas. El tiempo fue pasando y ni me di cuenta de que ya eran casi las 2 de la mañana cuando decidimos irnos. Cogí las llaves del coche y Ana y yo nos despedimos del grupo. Me sentía bien para conducir. Solo había tomado unas 3 cervezas al principio de la noche y después me quedé solo con agua. Entramos en el coche, un Chevy viejito pero que nunca me ha dejado tirado. Encendí la música bajito, puse una playlist que nos gustaba y tomamos la carretera de vuelta a casa. Tío, esa carretera es un terror de noche. No tiene ninguna iluminación. Está llena de curvas y baches. Íbamos despacio. Yo súper atento porque ya conocía los peligros. Ana estaba medio adormilada en el asiento del copiloto, con la cabeza apoyada en la ventana. Todo estaba tranquilo, ¿sabes? Charlábamos bajito sobre la fiesta,
haciendo planes para el día siguiente. De repente, vi algo moviéndose al borde de la carretera. Reduje la velocidad de inmediato, pensando que era un capibara o algún otro animal cruzando. Pero tío, cuando la luz de los faros lo iluminó, te juro que se me heló la sangre. Era una cosa gigante, más grande que cualquier animal que hubiera visto por allí. No era un caballo, no era una vaca, no era nada que pudiera reconocer. Ana se asustó con el frenazo brusco y preguntó qué estaba pasando. Cuando vio esa cosa, soltó un grito ahogado y me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marca. Nos quedamos allí, parados en medio de la carretera, mirando a esa cosa. Era grande, no sé, unos 2 metros de altura quizás. Pero la forma estaba toda mal. Parecía que tenía varios miembros, todos moviéndose de una manera extraña, como si no tuvieran articulaciones. La piel, o lo que fuera que cubría el cuerpo de la criatura, parecía estar cambiando de textura todo el tiempo. A veces lisa, a veces llena de protuberancias, y el color, tío, el color era lo más bizarro. No era un solo color, era como si hubiera varios colores mezclándose, tipo uno de esos espectáculos de luces psicodélicas, ¿sabes? Pero no era un reflejo ni nada, era la propia piel de eso lo que hacía eso. Lo peor de todo era que no se podía ver ningún ojo, ninguna característica facial. Era como si fuera solo una masa deforme, pero aún así, sentía como si esa cosa nos estuviera observando. Era una sensación horrible, como si algo estuviera perforando mi mente. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. No podíamos pasar. La carretera era demasiado estrecha. Pensé en dar marcha atrás, pero tenía miedo de hacer cualquier movimiento. Nos quedamos allí parados por un tiempo que pareció una eternidad. Mis dedos estaban blancos de lo fuerte que apretaba el volante. Ana estaba temblando a mi lado, susurrando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Repetidamente. No tenía respuesta para ella. Nunca había visto nada parecido en mi vida. De repente, esa cosa empezó a moverse. Tío, la forma en que se movió, ni siquiera puedo describirlo bien. Era como si cada parte de su cuerpo se moviera independientemente de las otras. Los brazos, si es que se pueden llamar así, se estiraban y contraían de una manera imposible. Las piernas parecían doblarse en ángulos que ningún ser vivo debería ser capaz de hacer. Y el sonido, Dios mío, el sonido que hacía esa cosa, era un ruido bajo, casi inaudible, pero que hacía que me dolieran los dientes y se me revolviera el estómago. Era como un zumbido mezclado con un chirrido, algo totalmente antinatural. Ana empezó a gemir bajito, cubriéndose los oídos con las manos. En un abrir y cerrar de ojos, esa cosa se lanzó hacia adelante. Te juro que pensé que iba a chocar contra el coche, pero simplemente desapareció. Se esfumó en el aire, como si hubiera sido tragada por la oscuridad. Me quedé allí, jadeando, mirando a todos lados, esperando que eso reapareciera en cualquier momento. Después de unos minutos sin ver nada, finalmente reuní el valor para seguir conduciendo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar bien el volante. Ana estaba en shock, mirando fijamente hacia adelante, sin decir una palabra. El resto del viaje fue en el silencio más pesado que he experimentado en mi vida. Cuando finalmente llegamos a nuestro barrio en San Luis Potosí, ya estaba casi amaneciendo. Las calles estaban desiertas, lo cual era normal para esa hora. Pero había algo diferente. Las luces de las farolas parpadeaban de una manera extraña, como si tuvieran mal contacto. Y había un olor en el aire, un olor fuerte y metálico que nunca había olido antes. Aparqué el coche frente a casa y bajamos. Las piernas de Ana temblaban tanto que tuve que ayudarla a caminar hasta la puerta. Mientras buscaba las llaves en el bolsillo, eché un vistazo rápido a la calle. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado de la calle, entre los árboles, había una sombra moviéndose.
No era el viento moviendo las ramas, era algo sólido moviéndose de una manera equivocada. Abrí la puerta en un segundo y tiré de Ana hacia adentro, cerrando la puerta de golpe detrás de nosotros. Subimos corriendo a la habitación. Cerramos la puerta con llave y nos quedamos allí, abrazados en la cama, temblando. Pasamos el resto de la madrugada así, sin poder dormir, escuchando sonidos extraños que venían de la calle. Ruidos de arañazos, clics metálicos y ese zumbido bajo que habíamos oído en la carretera. Cuando el sol finalmente salió, pensamos que las cosas iban a mejorar. ¿Qué va? Nada más abrir los ojos me di cuenta de que mi móvil, que estaba cargando en la mesita de noche, estaba soltando un humito extraño. Lo cogí y estaba ardiendo, la pantalla toda agrietada sin que yo hubiera hecho nada. Bajamos a la cocina y la cosa solo empeoró. Encendimos la tele y de repente la pantalla se volvió loca, con unos colores raros apareciendo y desapareciendo. Entonces, tío, empezaron a salir chispas de la parte trasera. Ana gritó que la apagara, pero antes de que llegara al enchufe, el aparato dio un chasquido fuerte y se apagó solo. El olor a quemado llenó la sala al instante. Nos desesperamos, sin entender qué estaba pasando. Intenté encender el aire acondicionado para ver si mejoraba el olor, pero nada más apretar el botón del mando, el trasto empezó a hacer un ruido extraño. Los LEDs parpadearon como locos y, de repente, comenzó a salir un humito de los lados. Lo apagué al momento, pero el daño ya estaba hecho. Corrí a la nevera para coger agua, intentar calmarme. Tío, el agua estaba hirviendo de verdad, burbujeando dentro de la botella. El congelador estaba todo derretido por dentro, como si hubiera prendido fuego, pero seguía encendido. Cerré la puerta asustado y vi que el panel digital estaba todo loco, los números cambiando solos. El microondas se encendió solo, girando sin nada dentro. La lucecita de dentro se hacía cada vez más fuerte, hasta que no se podía mirar directamente. Entonces, ¡puf! El cristal de la puerta explotó, esparciendo trozos por toda la cocina. Nos tiramos al suelo para protegernos, oyendo el ruido de más cosas explotando por la casa. Cuando pensamos que no podía empeorar, empezaron las luces, parpadeando como locas, haciéndose cada vez más fuertes. Las bombillas estallaban una tras otra, soltando chispas por todos lados. El olor a ozono era fuerte. Parecía que estábamos en medio de una tormenta eléctrica, pero dentro de casa. Intentamos salir, pero la puerta eléctrica estaba loca. Se abría y cerraba sola, demasiado rápido. Ni siquiera podíamos pensar en pasar por allí. Volvimos dentro y vi que mi portátil, que ni siquiera estaba encendido, se estaba derritiendo encima de la mesa. La pantalla se escurría como cera de vela, el teclado todo deformado. En la desesperación, intenté llamar a los bomberos. Apenas toqué el teléfono fijo y recibí una descarga tan fuerte que salí volando. El cable del teléfono empezó a derretirse, pegándose al suelo. Era como si toda la electricidad de la casa se hubiera vuelto loca, atacándonos. Nos quedamos allí en medio de la sala, viendo cómo todo lo electrónico a nuestro alrededor se quemaba o se derretía, sin poder hacer nada. La situación se estaba volviendo cada vez más desesperante. El calor dentro de la casa era insoportable. Parecía que estábamos dentro de un horno. Las paredes empezaron a crujir, el papel tapiz despegándose y enrollándose como si tuviera vida propia. El suelo de madera crujía y se retorcía, algunas tablas levantándose como si algo estuviera intentando salir de debajo de ellas. Ana y yo nos apoyamos en una esquina de la sala, intentando mantenernos lejos de cualquier cosa eléctrica. El sudor corría por nuestras caras mezclado con lágrimas de pánico. De repente, oí un ruido que venía del piso de arriba. Era como si algo pesado se estuviera arrastrando por el suelo de la habitación. «Tenemos que salir de aquí», le dije a Ana, pero mi voz salió temblorosa y débil. Intentamos abrir la ventana de la sala, pero el cristal estaba tan caliente que me quemó la mano cuando lo toqué. Fue entonces cuando me di cuenta. Fuera,
El cielo tenía un color extraño, un tono de rojo que nunca había visto antes. El ruido de arriba se hizo más fuerte. Algo estaba bajando la escalera. Cada escalón que crujía hacía que mi corazón se acelerara más. Ana agarró mi brazo con tanta fuerza que llegó a marcar la piel. Nos quedamos allí, paralizados, mirando hacia la escalera, esperando ver qué estaba bajando. Fue entonces cuando las luces parpadearon por última vez y la casa se quedó completamente a oscuras. Por un segundo, fue un alivio no ver más las cosas derritiéndose y quemándose a nuestro alrededor. Pero entonces lo vi. En lo alto de la escalera, había 2 puntos de luz, como ojos brillando en la oscuridad. Pero no eran ojos normales. Eran demasiado grandes, y la luz que emitían era de un azul eléctrico antinatural. Esa cosa empezó a bajar la escalera. No se podía ver bien qué era, solo una silueta oscura con esos ojos brillantes. A medida que se acercaba, se podía oír un zumbido bajo, como electricidad corriendo. El aire alrededor se cargó, todos los pelos de mis brazos se erizaron. Quería correr, quería gritar, pero mi cuerpo no respondía. Era como si esos ojos me hubieran hipnotizado. Ana a mi lado estaba temblando tanto que podía oír sus dientes castañeteando. La cosa llegó al pie de la escalera y se detuvo, mirándonos fijamente. Fue entonces cuando lo vi. No era sólido. Era como si estuviera hecho de electricidad pura, la forma cambiando y retorciéndose todo el tiempo. De repente, eso avanzó hacia nosotros. Demasiado rápido para que el ojo lo siguiera. Sentí un dolor terrible, como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo electrificada. Oí el grito de Ana a mi lado, un grito de dolor puro que quedará grabado en mi mente para siempre. Y entonces, oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio tan profundo que hasta dolía en los oídos. Estaba tumbado en el suelo de la sala, todo el cuerpo dolorido como si me hubieran dado una paliza. El olor a quemado aún flotaba en el aire, pero más débil ahora. Me senté con dificultad, mirando alrededor. La casa era un caos. Todo lo que era electrónico estaba completamente destruido, derretido o carbonizado. Las paredes tenían marcas oscuras, como si hubieran sido alcanzadas por rayos. Lo más extraño, no había señal de aquella criatura de luz, ni de Ana. Ana, llamé, con la voz ronca y débil. Ninguna respuesta. Me levanté, con las piernas temblando, y empecé a buscarla. Cada habitación en la que entraba era la misma escena de destrucción. Era como si un huracán eléctrico hubiera pasado por la casa, pero ninguna señal de mi novia. Llegué a la cocina y me detuve, conmocionado. En medio de la estancia había una especie de círculo en el suelo, como si algo hubiera quemado el piso en un patrón perfecto. Dentro del círculo, el suelo parecía diferente, como si estuviera hecho de un material que nunca había visto antes, brillante y con colores que cambiaban sutilmente. Me acerqué con cautela. Cuando llegué cerca del borde del círculo, sentí una vibración extraña en el aire. Era como si hubiera una barrera invisible allí. Extendí la mano, vacilante, y toqué la superficie del círculo. En el instante en que mis dedos hicieron contacto, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. Imágenes empezaron a parpadear en mi mente, visiones de lugares que nunca había visto, criaturas imposibles, tecnologías más allá de mi comprensión. Era como si aquel círculo fuera una ventana a otro mundo, o tal vez a varios mundos, y en medio de todas esas visiones, vi a Ana. Parecía asustada, confundida, rodeada de seres de luz. Intenté retirar mi mano, pero no podía. Era como si estuviera pegado a aquella superficie extraña. El flujo de imágenes se hacía cada vez más rápido, más intenso. Me dolía la cabeza, como si fuera a explotar con tanta información. Empecé a sentir mi cuerpo siendo arrastrado hacia el círculo. En un último esfuerzo desesperado,
Logré soltarme. Caí hacia atrás, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. El círculo en el suelo empezó a pulsar, emitiendo una luz cada vez más fuerte. Sabía que tenía que salir de allí, pero no podía abandonar a Ana. Fue cuando oí su voz, como si viniera de muy lejos. «Ayúdame». Sin pensarlo 2 veces, me lancé hacia el círculo brillante. En el momento en que agarré la mano de Ana, sentí una descarga de energía recorrer mi cuerpo. Era como si toda la electricidad de aquel mundo extraño estuviera pasando por nosotros dos. Sus ojos, que antes brillaban con esa luz azul antinatural, de repente se enfocaron en mí. Vi reconocimiento, miedo y alivio pasar por su rostro en cuestión de segundos. «¿Miguel?», susurró, su voz sonando distante y cercana al mismo tiempo. Intenté tirar de ella hacia mí, pero era como si alguna fuerza invisible la mantuviera atada a esa fuente de energía. Los seres de luz a nuestro alrededor empezaron a agitarse, moviéndose de forma frenética. Fue en ese momento de desesperación que Ana empezó a rezar. Su voz, antes débil, ganó fuerza a medida que las palabras de fe salían de su boca. Instintivamente, me uní a ella. Nuestras voces se unieron en una oración desesperada, pidiendo protección, pidiendo volver a casa. A medida que rezábamos, algo extraño empezó a suceder. La luz intensa que nos rodeaba pareció vacilar. Los seres de luz retrocedieron, como si nuestras palabras fueran dolorosas para ellos. La fuerza que ataba a Ana a la fuente de energía empezó a debilitarse. Continuamos rezando, nuestras voces haciéndose más fuertes con cada palabra. El mundo alienígena a nuestro alrededor empezó a temblar y distorsionarse. Era como si nuestras oraciones estuvieran creando una burbuja de realidad a nuestro alrededor, protegiéndonos y guiándonos de vuelta a nuestro mundo. Los seres de luz gritaban en nuestras mentes, suplicando que nos detuviéramos, alertando sobre las consecuencias de nuestra partida. Pero nuestras oraciones ahogaban sus voces, creando un escudo invisible a nuestro alrededor. Con un último «Amén», dicho al unísono, hubo un destello de luz tan intenso que pensé que me quedaría ciego. Sentí mi cuerpo siendo tirado, retorcido y comprimido. Y entonces, silencio. Cuando abrí los ojos, estábamos de vuelta en nuestra cocina. El círculo en el suelo había desaparecido. Ya no había señales de destrucción, ningún aparato quemado, ninguna marca en las paredes. Era como si nada hubiera pasado. Miré a Ana, que parecía tan aturdida como yo. Nos abrazamos, temblando, aún susurrando palabras de gratitud en nuestras oraciones. Afuera, el sol salía, marcando el inicio de un nuevo día. Nuestra fe nos trajo de vuelta, pero la experiencia nos marcó profundamente. Hasta hoy, años después, mantenemos la costumbre de rezar juntos todas las noches, agradeciendo por nuestra protección y pidiendo fuerza para enfrentar lo desconocido. Y a veces, cuando la noche está muy silenciosa, aún podemos oír un zumbido distante, recordándonos el poder de la fe y el misterio que existe más allá de nuestra comprensión.